El día de hoy, continuando con el curso de filosofía, nos tocará la pregunta: ¿es el hombre animal? Para responder la cuestión nos basaremos en un autor contemporáneo, dos de la supuesta filosofía moderna, uno solo de la filosofía medieval y dos de la antigua. Y aprovecho como siempre para repetir alguna que otra cosa, algún que otro dato que sirva, que esta cuestión de división de edad antigua, edad media, edad moderna es pura ideología alemana y punto. No hay ninguna razón lógica para marcar este punto. Eso tiene que ver con Hegel. Posiblemente Hegel sea el principal culpable de esta ideología, que de hecho él en su libro Introducción a la historia de la filosofía literalmente dejan claro de que, digamos que de algún otro modo, su filosofía es la cúspide de la filosofía y que por eso es la filosofía moderna. Un filósofo contemporáneo como puede ser Alasdair va a decir en su libro Animales racionales y dependientes que verdaderamente el hombre es simplemente animal, es decir, no va a entrar en las características de las categorías del alma, pero se va a basar ciertamente en muchas cuestiones aristotélicas, es decir, va a analizar las virtudes, pero va a decir que en realidad todas estas virtudes no son necesarias como tal. En realidad todas estas virtudes son cualidades que emergen de la racionalidad práctica. Es decir, cuando vamos a ver a filósofos medievales, la virtud es un bien en sí mismo y ya desde la idea de Platón es un bien que ya es existente. En realidad, desde el punto de vista de Platón, esta virtud ya existe en un mundo de las ideas. Desde el punto de vista medieval, esta virtud es una participación de Dios mismo. Y para Alasdair va a decir que directamente es una racionalidad práctica. De modo de que el hombre es parte racional, pero su parte racional es animalidad. Todo lo animal que de él tiene, emerge de eso una racionalidad. De modo que cualquier animal tiene el potencial de tener la racionalidad práctica. En ese sentido, la esencia del hombre no puede ser diferente a la de un cerdo, por ejemplo, de una oveja, un burro, no importa. En realidad, desde el punto de vista de este filósofo, aunque él no lo diga claramente, yo sí que lo voy a decir, cuando él plantea que las virtudes o todo lo trascendental humano es una racionalidad práctica, lo que está diciendo en el fondo es que la esencia que le diferencia al hombre del burro, del cerdo, de cualquier animal, es simplemente semántica y no es una realidad ontológica. Y en la esencia, en las potencias que puede tener un animal X, existe la potencia de la racionalidad. Esta es la primera conclusión catastrófica que podría llegar un filósofo contemporáneo. Se entiende que pueda llegar a esta conclusión, pero si vieron el anterior vídeo, el vídeo de qué es la identidad, se van a dar cuenta que como que esto no cuadra. Pero bueno, continuemos. Tenemos en el siglo XVIII al XIX al Marqués de Sade. El Marqués de Sade era realmente un monstruo porque para él el hombre era un verdadero animal. Esto de racional y todas estas cuestiones es un invento total. ¿Por qué? Porque el hombre se realiza cuanto más animal es, cuanto más hace caso a sus pasiones. Esto él lo habla en la filosofía en el Tocador de 1795. El hombre se realiza con sus pasiones. Y por tanto, y él lo deja por escrito esta cuestión, si el hombre tuviera un apetito hacia una mujer, debería de cumplir ese apetito, por decir así. De hecho, la Revolución Francesa, cuando uno estudia más, el Marqués de Sade tiene un montón de escritos totalmente soteriológicos en algunos casos y en otros casos sexológicos, si se puede decir así, o depravalógicos. Vuelvo y repito. Él establece la animalidad del hombre como primacía de la humanidad. El hombre es un verdadero animal y se realiza siendo animal. Y por tanto, el hombre es más hombre cuanto más placeres busca. De modo de que toda categoría ética no existe. Las categorías éticas o morales, trascendentales, son simplemente ni siquiera constructos, sino que son cosas que nos alejan de nuestra animalidad. Y porque nos alejan, entonces nos hacen imperfectos. Aquellas cosas que nos acercan a nuestra animalidad, es decir, a nuestra búsqueda incesante de placer,
Eso es lo que nos hace hombres. Lo que nos hace hombres, para el Marqués de Sade, es la animalidad. Tenemos por otro lado a Montesquieu. Montesquieu tampoco va a decir esta aberración, por más que era su contemporáneo en el siglo XVIII, va a decir de que el hombre, ciertamente él no va a tocar la cuestión ontológica, pero tiene una razón que parece trascendental, pero sea como sea, esta razón se realiza en el entorno político. Pero como él habla tanto del entorno político, esto pasa que Montesquieu todas sus obras, toda su literatura trata de la política. Evidentemente él va a relacionar que el hombre se realiza en la política y sin política el hombre es menos hombre. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Que para él se es hombre en cuanto uno está en la política. En cuanto uno está metido en la política es que la racionalidad se viene en sí al sujeto y le hace verdadero hombre. Y ahí coexiste la racionalidad con la animalidad. Pero la racionalidad solo en tanto y en cuanto está metido en las políticas, y la animalidad en cuanto más distante está de las políticas. Él fundamenta que el hombre es un animal. Si le preguntaran a Montesquieu diría, sí, el hombre es un animal, totalmente. Y es un animal sobrenatural, y él te va a decir, y la verdad es que no es un animal sobrenatural. Pero cuando se mete en la política pasa a ser algo más que un animal. Solo un animal racional. Nos vamos a la Edad Antigua. Platón va a decir lo más cercano al cristianismo y va a colocar al hombre como verdaderamente trascendental. El hombre en su racionalidad es trascendental, totalmente. Lo que ocurre es que su cuerpo participa de la idea de animalidad. Es su cuerpo y el alma es aparte. El alma que era inmortal, que anteriormente estaba en el mundo de las ideas y las perfectas, ahora está atrapada en un cuerpo animal y por tanto debe de coexistir la animalidad con la racionalidad. Pero la racionalidad no es práctica, como había dicho Alasdair. La racionalidad no es algo que directamente se consigue en la política, sino que ya es de por sí algo puro y perfecto en el hombre, la racionalidad, como podría haber pensado Montesquieu. Dijimos, Montesquieu piensa de que el hombre se realiza racionalmente en la política. Platón va a decir, por más de que el hombre se realice en la política, su alma racional no depende de la política para ser alma racional. Y no se hace más o menos racional, es racional y punto. Se va a poner interesante. Ahora, la dualidad del hombre se realiza en el entorno de la política, pero no el hombre en sí, en cuanto al alma racional. Es una distinción que haría Platón tranquilamente. Aristóteles, dando un paso diferente, no va a ponerse a decir lo que dice Platón, sino que va a decir que el hombre tiene un logos. El logos, la razón creadora inclusive podríamos pensar en el Dios que piensa Aristóteles, en la causa de todos los seres, y que en el hombre se hace particular porque nosotros tenemos la razón, podemos concebir, podemos interpretar, y por tanto el ser humano tiene algo tan diferente al animal que ya no es comparable a un animal. Entonces se le da la categoría de animal racional. De modo que no estamos hablando de categorías cuantitativas. El animal siempre, el cerdo siempre será un cerdo, aunque le des 10.000 millones de años de evolución, nunca el cerdo será un cerdo racional. Esto es lo que te diría Aristóteles. No hay ninguna razón para pensar de que luego de millones de años de evolución un cerdo llega a ser racional. No. Cuando él habla, y esto lo va a retomar Santo Tomás, cuando él habla de las categorías del alma, de vegetativa, sensitiva y racional, es en un entorno cualitativo, es decir, no tiene nada que ver con las cantidades. Es algo tan diferente lo vegetativo de lo sensitivo a lo racional que no es comparable, y por tanto una planta nunca llegará a ser racional, nunca. Un árbol, si le diésemos 10.000 millones de años de vida, desde el punto de vista de Aristóteles no hay ninguna razón para suponer que será racional. Dijimos, por ejemplo, que Alasdair sí que decía que sí. Para él, un animal tiene la potencia de ser racional. Platón, eso es imposible porque el alma es algo totalmente ajeno al cuerpo. El alma del hombre es ajeno al cuerpo, pero está encapsulado en este cuerpo. Y el Marqués de Sade ni siquiera le importa la racionalidad, dice que todo esto es
una cuestión de nosotros que somos locos pensando que sí que somos racionales, pero en realidad somos animales. Vamos a la respuesta. Porque yo lo que intento al darle varios autores para que puedan ver las diferentes conclusiones que se pueden llegar. Y la conclusión que la mayoría va a llegar, creo yo, es a la de Alasdair, es decir, que todos los animales tienen la potencialidad de ser racionales. Y yo voy a responder con Santo Tomás de Aquino que eso es impensable, es imposible. Y para ello les voy a recomendar también un libro. Recuerden que todo lo que yo les voy hablando y demás está en la descripción para que puedan verlo. Pero les voy a recomendar en concreto este libro, que a mí me encantó cuando lo leí. Cuando yo había leído este libro, recién me estaba introduciendo en este tema pensando cómo será la diferencia realmente entre el animal y el hombre. Más allá de las cuestiones teológicas, quería ver realmente cuáles son las razones que podríamos nosotros tener para diferenciarnos del animal. Y llegué a la conclusión que realmente es una locura esta clase de cosas como las que dice Alasdair o cualquier otro personaje, porque les voy a dar los siguientes ejemplos y vamos a ir con eso desarrollando a Santo Tomás de Aquino. Es decir, estas dos cosas van unidas. Seguramente muchos que estudian psicología le conocen a Jean Piaget, un hombre que en principio yo veo que muchos cristianos lo leen y no tienen problema, y yo sin embargo lo leo y me causa sinceramente repelús porque luego de haberle leído a Antonio Caponetto, sencillamente me parece insostenible el 99% de las tesis que él sostiene sobre el modo de aprendizaje de los niños. Y esto es importante, es muy importante, porque cuando nosotros analizamos cómo son las operaciones del intelecto del hombre y cómo son las operaciones del intelecto del animal, nos damos cuenta que cada diferencia es cualitativamente diferente. Cuando digo cualitativamente diferente, lo que intento decir es que aunque le demos años y años y años y años de aprendizaje, nunca llegará a ser como el ser humano. Y una de las características que mostraba Jean Piaget era que un mono podría ser un chimpancé de 3, 4, 5 años o más, podría ser lo mismo que un niño de 1 a 2 años de edad. Podía hacer todos estos cálculos, inclusive mejor, y con eso, en cierta medida, estos propagandistas lo que querían mostrar era que, y hasta hoy en día se ve, es que los animales pueden hacer mejor muchas cosas de operaciones racionales en relación a un ser humano. Y por tanto eso demostraría como que tienen también racionalidad, como que también tienen uso de razón. Ese es el primer punto. Vamos a responder con Santo Tomás de Aquino, con Antonio Caponetto y un poquito de razonamiento que necesito que sigan. El hombre con cada operación que hace, lo hace todo y cada uno diferente al animal. Cada operación que comparte con el animal lo hace siempre de manera totalmente diferente. No hay una sola operación que lo haga similar. Similar podemos usarlo en el sentido más vago, en el sentido súper vago. ¿Cómo sería el sentido súper vago? Pensemos que un ser humano mira una flor y un animal mira una flor. Eso sería el sentido vago. Ambos están mirando la misma flor. Pero ¿qué ocurre en el intelecto? En el intelecto el hombre ha creado historias, poesía, pasajes, literatura, obras. Ha pensado en todos los recitales posibles y ha puesto todo su empeño, emociones y sentimientos en haber visto esa pequeña y llana flor. El animal, en cambio, ha visto y le ha provocado un impulso y hasta ahí ha llegado. Es tan infinito la diferencia que existe entre estas dos cualidades que no es comparable. Del mismo modo, los animales, cuando hacen una operación que le hacen llamar racional, por ejemplo la matemática, ellos piensan directamente en la solución, funcionan como si fueran máquinas. Y no digo que sean máquinas, simplemente que funcionan como máquinas, como algoritmos. Se le ha enseñado un patrón determinado, por ejemplo, que la suma de 4 unidades de palitos, entonces cuando juntan los 4 palitos entienden, esto significa un número 4. Y si se le da un pizarrón, escribe que es el número 4. Es decir, se le ha programado en cierto sentido. La mente del animal, en este caso de un chimpancé, ha sido programada. ¿Qué ocurre con el sujeto humano? El sujeto humano de 1 año de edad no está pensando en hacer lo que querés que haga. El ser humano
se distingue tanto pero tanto el animal que inclusive en esa operación tan mínima, él está pensando en ¿le hago o no caso? Tiene acceso a la voluntad, su voluntad que entra e irrumpe, ya sea para la desobediencia, para la obediencia, no importa. El caso es que hay una voluntad que está irrumpiendo en ese proceso y le está diciendo si le hace o no caso y cómo debe de hacerlo. ¿Y será que no me está mintiendo? ¿Será que debo de confiar en este sujeto? Hay una operación realmente intelectiva en todo ese proceso. Operaciones que el animal no puede tener. El animal podrá tener instintos, impulsos, porque ciertamente el tener un alma sensitiva, que esto lo explicamos ya en anteriores cursos, pero igual para ir añadiendo un poco, un alma sensitiva sería porque tiene un grado de teleología, es decir, hay una direccionalidad, una intencionalidad de cómo fue hecho su ser. En este caso, si creemos en Dios, es muy simple. Simplemente tendríamos que pensar que cada animal tiene como que un fin. Y gracias a que tiene ese fin, entonces puede operar hasta llegar a ese fin. Entonces, de ahí que tengan ciertamente instintos e impulsos que lo hacen parecerse a un animal racional en ciertos pequeños aspectos. Bien, este niño, hay que recordar principalmente que él está haciendo uso de las 4 propiedades que la escolástica llamó los sentidos internos. Los sentidos internos son aquellos sentidos iguales que los externos, por ejemplo el tacto, que es el primer sentido y más fundamental con el cual todo conocimiento de la experiencia inicia, va a decir Aristóteles. Va a tener el olfato, bueno, ya no sé más ni hablar. Va a tener el olfato, la audición, el gusto, pero interiormente ocurre que tiene una memoria. Cada evento que está ocurriendo, a diferencia del chimpancé y muchos animales, él está memorizando y guardando de tal modo que sea una información que siempre le sea útil, una información que él pueda acceder cuando él quiera. La diferencia es que el niño, cuando crece, generalmente no va a recordar esto, por una cuestión biológica que es un poco difícil para mí explicar ahora, pero vamos a llamarle como una especie de prioridades, así ya no. Por decir, yo tendría recuerdos hoy en día con 20 años de mis 4 años, y un adulto de 90 años también podría tener recuerdos de cuando tuvo 4 años, es decir, sus eventos ya con esa edad potencialmente tienen la capacidad de memorizar algo para toda su vida. El animal podrá hacer eso. Y aunque pudiera, ¿tendrá la capacidad de acceder a esa memoria? No lo tendrá, nunca. Esta capacidad que tiene el ser humano de retratarse una imagen, y esta imagen tiene unas ciertas... La memoria es una cosa muy compleja porque tiene una sensación, es decir, le hace creer al hombre que existe una sensación en la memoria. Por eso recordamos algo y no da de repente repelús, recordamos algo y no causa placer, agradable, podría ser muchas sensaciones, pero a fin de cuentas la memoria tiene la capacidad de producir algo en el sujeto. Eso no ocurre con los animales, porque no tienen la racionalidad que les permite hacer eso. Esta memoria también es editable, el ser humano constantemente está editando esta memoria, corrigiendo los problemas que podría tener. Y uno es consciente de eso, que es lo más interesante. Uno es consciente que esa memoria no es así realmente, sino que ha cambiado hasta ciertos puntos. Aparte de la memoria, tenemos el sentido común. El sentido común es la cualidad más increíble del ser humano. ¿Por qué? Porque no es precisamente algo que podamos explicar como acaba de explicar la memoria. Vemos la experiencia inmediata. Es decir, un evolucionista va a decir que es como esa experiencia adquirida que ha pasado de generación en generación hasta que en un punto en el ADN quedó registrado. Sencillamente a mí no me cabe mucho eso en la cabeza, la verdad. El hecho de que ciertos sujetos puedan tener algo en común, la humanidad en sí tiene el sentido común, como que comparten, siendo de regiones tan diversas, de Asia, África, China, no importa, es decir, lugares tan diferentes, pero aún así ese sentido común es el mismo, en realidad. Y ese sentido común que es el mismo, funciona para las mismas cosas. Funciona para alertarte de, por decir así, del peligro, si algo es racional o no, de tener ciertas, digamos,
prejuicios sobre las cosas que terminan siendo reales. El sentido común es demasiado complejo y yo creería que sería bueno tener un vídeo extra para abordar solamente los 4 sentidos internos, porque cada uno opera sobre algo en concreto y otra vez ese sobre algo más, y así se vuelve como algo muy complejo. En el caso, el hombre tiene el sentido común. Por otro lado, tiene el cogito. El cogito ya sí es la parte del pensamiento del ser, el pensamiento de la cosa en sí. El sujeto puede pensar sobre el sujeto mismo. Yo puedo pensar sobre mi pensamiento y de ese pensamiento puedo volver a repensar. Es decir, el cogito, el pensar en sí, el ser en sí mismo. Vamos a definirlo de ese modo. El cogito es la capacidad del sujeto de pensar sobre el propio ser de la cosa. De ahí que podemos entrar en la metafísica. Bien, entonces estamos en el cogito. En fin, el caso es que el ser humano, todo lo que hace y que pueda compartir con el animal, lo hace tan diferente que no es comparable. Cualitativamente tiene un conjunto de características que el niño de 2 años o de un solo año, comparado a un chimpancé que pudiera vivir 1000 años, seguiría siendo infinitamente más increíble ese niño de 1 año, todas las operaciones que está llevando a cabo en su mente, antes que ese chimpancé de 1000 años que pueda hacerte un cálculo, una ecuación. O sea, tranquilamente el animal podría darte una ecuación y aún así no sería nada. De hecho, si definimos la inteligencia del siguiente modo, sería una destrucción garrafal para todos los animales. La inteligencia podemos definirlos como la capacidad del individuo de pensar tan profundo, de generar una idea útil. Tan profundo de generar una idea útil. Podríamos definir tranquilamente la inteligencia de ese modo y yo creería que es más correcto llamarlo así, porque son aquellos seres humanos capaces de analizar todo su entorno, de analizar las cuestiones de manera distópica, diferente de todo lo demás, y a la vez encontrarse con una solución verdaderamente buena y encontrar a la par otras posibles soluciones. De manera que su inteligencia es divergente, es múltiple. Él puede encontrar múltiples soluciones para una misma cosa. Y ahí yo podría estar hablando de inteligencia. El punto es de que el animal no distingue entre él y el tronco al cual está viendo, al ser humano que está viendo, no sabe su existencia y la existencia del otro, la separación entre estos dos seres. Él no distingue entre una banana y otra banana. Él no piensa la diferencia numérica ni de ser de uno y del otro, ni siquiera reflexiona sobre eso. El niño, claramente, podría distinguir entre estas dos cosas. Y lo más importante, aunque no distinguiera estas dos cosas, aunque él no pudiera percibirse como un ser existente y diferente al otro, aunque él no encontrara todavía la alteridad, en potencia todo eso lo va a tener. El ser humano se distingue entonces del animal en su esencia, porque todo lo que le constituye esencialmente es diferente al animal, y en potencia va a tenerlo sea como sea, de manera que ningún animal, por más inteligente que aparente ser, podrá parecerse al hombre, ninguna máquina tampoco. De modo que el hombre es un animal racional, animal por la participación del cuerpo de lo animal, digámoslo así, de la carne, de la materia, eso es correcto afirmar, pero es singularmente racional porque esa racionalidad no se explica por medio de la materia, y aunque se explicara por medio de la materia, quiero dejar ahí bien en claro el punto, las cualidades que se ven en la racionalidad del hombre son cualitativamente todas y cada una, y juntas peor, diferentes de cualquier otro animal. La racionalidad del hombre no es animalidad, ni surge de la animalidad, sino que algo singular, como lo pensaba Aristóteles, como lo pensaba Platón. Platón se equivocó al pensar de que esta racionalidad existía eternamente, o al menos que es eterna, porque no, sino que es creada. Y Aristóteles se equivocaba al no poder definirnos qué era este logos que existía en el ser humano. Porque al decir que el logos está en el hombre, pero quedarse a medias es como no decir nada a fin y a cabo. Y Santo Tomás evidentemente tiene la respuesta porque es católico. Él
Esta racionalidad es el alma infundida. Y ahí se explica la esencia del hombre, la esencia de un animal racional, y que estas dos cosas se deben de entender apropiadamente. No es un animal racional porque todos los animales puedan ser racionales. De hecho, ningún animal puede ser racional. Pueden tener cualidades racionales, pero no son racional, como si queremos entendernos como es la racionalidad. La racionalidad implica un conjunto de actos que estuve diciendo algunos, por ejemplo el cogito, el sentido común, el intelecto mismo, las operaciones matemáticas extensas y más pequeñas. Hay muchos estudios actuales que intentan analizar y en teoría demuestran, yo no estoy muy de acuerdo con esos términos cuando hablamos de psicología y demás, pero bueno, demuestran de que el hombre nace con la matemática. Bueno, yo afirmo que el hombre nace con las cualidades de entender la matemática, pero no como que, no sé, como que nace con esas cualidades porque lo ha demostrado un estudio científico. No, a mí no me interesa, la verdad, un estudio empírico para estas cuestiones, porque esto se trata de la esencia. Si está en las potencias del hombre entender esto, entonces nace con eso, porque está en su esencia. De modo que lo que le distingue, y vuelvo al punto, al hombre del animal, es su esencia, y es tan radicalmente diferente que no se puede comparar. Es decir, si tiene el uso del término animal racional, que no se confundan. No es porque el animal tenga el potencial para ser como el ser humano. Nunca lo tendrá, no puede, ni aunque no importa, nunca podrá. Son demasiado diferentes. Es animal nada más por su constitución física, pero es racional en cuanto a todas sus trascendencias. Si te gustó el video, dale un like, guárdalo y déjame en los comentarios saber qué te parece. También en la descripción está toda la bibliografía que necesites.